esa es la indicación de Compost Systems que represento. Es una compañía de ingeniería con ya más que 25 años de experiencia en diseño de procesos y plantas y operaciones de plantas de compostaje en Austria. Yo personalmente soy socio de Ecogestiona, una organización, una cooperativa que se ha organizado, que se ha fundido acá en Almería con el objetivo de prestar servicios integrados a agricultura en forma de servicios, no venta de equipos, venta de tecnologías, sino prestación de servicios a base de esa tecnología que sostiene plantas de compostaje y proceso. Bueno, aquí viniendo a Almería, al centro creo que más grande quizás del mundo, de Europa, de concentración de producción de materias orgánicas y alimentos, y a base de esos residuos orgánicos, me enfrenté con varias cosas que son para externos, digamos, bastante difícil de entender. Hablar de eso se puede hablar horas y horas, no solo 20 minutos que tenemos a disposición. Entonces, como una breve presentación de lo que quiero decir, cuáles temas quiero tocar como base para comunicación con todos los presentes acá, para poder desarrollar esos temas en unos encuentros personales o en el estanco de Ecogestión que está aquí en la feria. Queremos hablar de gestión de residuos vegetales, esas prácticas comunes acá, problemas relacionados a eso y, digamos, absurdos, cosas irracionales de punto de vista de operador de planta como nosotros. Quizás también vosotros me podéis ayudar a entender algunas cosas que son como un pan diario para la gente de acá, pero para personas externas a ese mundo parecen realmente ilógicas. Restos vegetales como materia prima, eso es un tema también conocido, creo que por todos los agricultores se habla, o sea, no queremos inventar la rueda de nuevo ni abrir las puertas abiertas, sino concentrarnos en las prácticas buenas y qué significa el suelo, vida en el suelo, qué significan esos restos vegetales para mantener esa vida, y al final el compostaje como una herramienta para cumplir con retos que son suelo sano y producción limpia, ecológicamente limpia. Bueno, eso es un cuadro de estadística oficial de lo que son los residuos en la zona. Aquí vemos que son unas características de distintos residuos que dan al final una cantidad de más de 2 millones de toneladas de esos restos vegetales provenientes de agricultura al año, ¿sí? De esos, lo que destaca es la cantidad de materia seca, que son 265.600 toneladas. De esa materia seca, incluso el resto de humedad, podemos producir un compost de buena calidad a 176.000 toneladas al año. ¿Sí? Eso es una cantidad, eso es un potencial, no es que se hace eso. También interesante es la cantidad de agua. Ese residuo tiene 80% de humedad fresco. Ese agua normalmente en gestión total, normal, gestión de residuos que se practica ahora, prácticamente va a destrucción o evaporación con intervención de uso de energía. Esas son unas cosas que son, digamos, importantes para entender lo que queremos hacer nosotros, que sería como innovación en esa gestión de residuos. Bueno, esas son prácticas comunes que hemos observado aquí en la zona. Eso conocen quizás todos, esos son las montañas de materia orgánica, de restos de residuos, o sea, comida que va prácticamente a encontrarse en ese estado. O sea, quien lo mira de cerca y está ahí haciendo olores o viendo las moscas o problemas de lixiviados, puede preguntarse si eso tiene sentido, o sea, si no se puede hacer algo mejor. Problemas también se agravan por ejemplo, plástico en algún tipo de cultivos como pepinos.
o manejo impropio de esa materia orgánica en tiempo de recolecta, o sea, mucho tiempo en contenedores donde deshidratan, donde se empiezan a pudrir y al final tienen una forma que también no facilita algún tipo de procedimiento con eso. Las montañas de ese residuo, incluso ya en el llamado proceso, llegan a alturas que es imposible mantener ese tipo de proceso controlado. Esas son también cosas, unas prácticas comunes, de cuales al final uno se pregunta cómo es posible que no se puede producir compost de calidad. Otro problema grave que prácticamente hizo imposible la aplicación de esos compost da igual de qué calidad en los cultivos son los impropios, como plásticos, sacos, como rafias de plástico. ¿Sí? Es un problema que prácticamente hace imposible cualquier tipo de tratamiento de esos residuos con máquinas o equipos que tienen algún tipo de rotación, giro, etcétera. Bueno, esas son prácticas comunes. Cuando hablamos con interesados de solucionar esos problemas, tenemos también unas reacciones que pues, no se hace nada esperando al fin que viene una incineración. Primero, recordamos que en esos residuos prácticamente viene más de todo que es agua. El agua no se quema. Esa cantidad de agua, 1.700.000 toneladas de agua, es imposible quemarla. Esa incineración en ese estado no es posible. Entonces, la relación de agua a materia seca 6,6:1 es un mensaje claro que esa no es una solución. Por eso esas plantas que también existen aquí en la zona, que es para aprovechamiento energético de esos residuos, nunca entraron en función. Entonces, y tampoco es entendible escuchar a las personas que están esperando hasta que al fin venga una incineración de esos residuos para destruirlos. ¿Sí? Bueno, esas son las prácticas para poder hacer posible incineración o quemarlos, o sea, deshidratar. Ese cuesta dinero. Ese material en esas cantidades, primero hay que calentar, como digamos, aprovechando la energía no solo solar, sino del proceso, para poder deshidratar para que se queme al final. ¿Sí? Eso cuesta dinero, cuesta energía, cuesta tiempo, espacio y al final con un solo fin y de objetivo de destruirlo, ¿sí? Convertirlo en ceniza. La energía ni siquiera se usa, o sea, esas plantas no tienen ningún sentido. Esa no es solución, ese es camino sin salida, a mi opinión. Si alguien tiene otra opinión y la puede corregir, estamos dispuestos a discutir sobre ese tema. Pues el suelo es el compostaje se concentra en el suelo, no en las plantas. ¿Sí? Agricultores se concentran en las plantas, ese es el tema de ellos. Los que producimos compost de calidad es el destino para ese producto del suelo y de eso queremos hablar un poquito. El suelo es organismo vivo, ¿sí? Como piel nuestra es un organismo vivo, o sea, hay que tratarlo como organismo vivo. No es solo un soporte físico para las raíces de las plantas, sino es una parte de cultivo que requiere igualmente atención como las plantas, ¿sí? Tratamiento químico de ese suelo tiene sus consecuencias como si uno se echaría también venenos en el cuerpo propio. En ese suelo viven muchos organismos, hongos, bacterias, también de mayor tamaño, protozoas, cualquier tipo de animales, insectos, larvas, etcétera, lombrices. Todos esos tienen como su función en suelo sano, en suelo con tratamiento intensivo químico, esos microorganismos no pueden existir. Para un poquito una imagen de cómo se desarrolla la vida en el suelo, pues si eso simboliza una raíz con sus raíces de pelo que tratan de ser órganos de absorción de nutrientes para la planta. Interesante es que esas raíces de pelo viven poco tiempo, o sea, en toda la vida entera de una planta, esos viven 2-3 semanas máximo y se convierten en una materia orgánica residual en el suelo
que empieza a ser alimentación para los microorganismos. Las investigaciones científicas detectan que la vida orgánica en el suelo existe donde hay raíces y se concentra en una zona de 2 milímetros alrededor de esos, no en todo espacio. Esos microorganismos no son móviles, no se desplazan, eso crían colonias solo en lugares donde tienen alimentación que es materia orgánica, es el carbono orgánico, donde hay agua y aire, ¿sí? Todo lo que nos interesa, todo lo que la vida interesante para nosotros en el suelo es vida de tipo aerobio, o sea, necesita oxígeno. ¿De dónde viene oxígeno el suelo? Pues el suelo forma unos espacios libres. Esos espacios libres es de una manera también estructura física de los elementos cristalinos o agregados de arcillas, pero también esos espacios se crían por las raíces y por otros organismos que viven en el suelo, ¿sí? Esos son muy importantes porque en esos poros, en esos espacios libres, se junta el aire y el agua. Si esos suelos están compactados por varias razones, también por falta de la vida en ese suelo, pues esos poros se llenan con agua y no dejan espacio para el aire. Entonces los microorganismos no tienen con qué respirar. Otra cosa importante en ese es, por ejemplo, los micorrizas que simbolizan esas líneas negras. La relación entre tamaño de raíz y micorriza es más o menos esa. Esos son pelos finitos, esos pueden desplazar, o sea, crecer en el suelo mecánicamente compacto incluso a grandes distancias y forman siempre una coexistencias con la planta. O sea, cuando la raíz crece, la planta busca micorrizas presentes en el suelo y eso tendrían que estar presentes para entrar en una simbiosis que les permita desarrollar hasta 700% más de superficie de acción de esa raíz, ¿sí? Entonces es importante asegurarle las condiciones de la vida para todos esos microorganismos en el suelo. Una cosa también de las prácticas que se ha visto es cubrir el suelo con una lámina de plástico impermeable, dicen para proteger el suelo, darle la temperatura o higienizar ese suelo. El problema es que esas láminas hacen imposible el intercambio gásico de la atmósfera con el suelo, entonces CO2, que es un producto de metabolismo de producción de vida de esos microorganismos, no puede salir del suelo y oxígeno no puede entrar. O sea, es como ponerse una bolsa de plástico arriba de la cabeza y tratar de vivir con eso. Eso es imposible, pero la práctica es, digamos, para mejorar la vida o para mejorar el rendimiento de cultivo. Entonces, mirando eso, teniendo esos conocimientos que no son nada nuevo, esos son conocidos, hechos conocidos ya por años y décadas, pero la práctica a veces es irracional, ¿sí? O sea, hay un potencial de cambiar, de mejorar ese comportamiento en ese sentido. Bueno, esas son fotos en el microscopio electrónico de esos microorganismos en el suelo. Es muy bonito. Estos se ven solo bajo microscopio. Con ojos no se ven, por eso la gente los suele ignorar. Hay otros como hongos, como micorrizas, que sí forman unas estructuras visibles. O sea, eso es el hecho que cada persona normalmente puede ver y observar y ver cómo se desarrollan en zona de raíces de las plantas. Microorganismos son benéficos, también llamados PGR, que son Plant Growth Promotion Rhizobacteria, o sea, bacteria de zona de crecimiento de las raíces. Hay cantidad grandes, variedad grandes, pero los que nos interesan y también que podemos tener influencia de proliferar esos tipos de bacterias que son fijadores de fósforo, degradadores de lignina, también importante, oxigenadores de la raíz por sus tipos de metabolismos, promotores de humus, o sea,
también como una base de existencia para otro tipo de microorganismos. Esa es toda una combinación. Ese espacio, cuando se llena con vida de organismos útiles, prácticamente tiene también su función de proteger de patógenos, porque ocupa espacio vegetal, o sea, espacio de la vida, captadores de hierro, muy importante, barreras físicas e hídricas. Eso es, por ejemplo, una función muy importante en esa zona donde hay el grado elevado de presencia de sales en el suelo, ¿sí? Eso es muy importante. Esa función normalmente tienen o desarrollan micorrizas. Eso es una barrera para metales pesados y sales. Y fijadores de CO2, fijadores de nitrógeno, esos son los que prácticamente suministran nitrógeno de la atmósfera y lo hacen accesibles a la planta. No necesitamos usar nitrógeno químico para suministrar ese elemento a los organismos. Eso todo se influye, por supuesto, por varios factores, como cualquier ser vivo, que es el suelo, que es, por ejemplo, pH, acidez, alcalinidad, temperatura, o sea, si lo recalentamos demasiado, pues microorganismos empiezan a morirse o ciertas colonias o ciertos tipos, entonces dejan espacios libres para que lo ataquen después o poblan los microorganismos malignos, los patógenos. Técnicas de manejo del suelo, o sea, compactación mecánica, donde trabajan las máquinas pesadas, etcétera, el suelo también se compacta. Y falta de disponibilidad de oxígeno, agua, nutrientes y exceso de CO2, o sea, efecto de algunos procesos de putrición o de metabolismo sin posibilidad de que el suelo respire.